¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 47 de esta teoría de Naruto en el universo de Marvel. Y espero que les vaya el capítulo de que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no los enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 47. Atlanta, Georgia. Una noche sombría. Una oscuridad envuelta en neón y podredumbre, una lluvia pesada golpeando el asfalto. Pocas personas se movían a esas horas de la noche, algunos eran simples trabajadores queriendo ganarse la vida. Otros encontraron la diversión en la vida nocturna en el alcohol y fiestas. Entre todas esas personas, había una figura solitaria emerger entre las sombras. Estaba perdido en sus propios pensamientos, viendo a las pocas personas pasar a su alrededor, mientras la lluvia le caía encima con intensidad. La mayoría de la gente no ve lo que se esconde en la oscuridad. Siguen con sus vidas, ignorando los susurros en los callejones, los ojos que brillan desde las grietas del mundo. Pero yo sí los veo, siempre los he visto. El desconocido no se mantenía quieto, se movía como una sombra entre las personas que lo ignoraban. Su camino estaba fijo y se refleja en sus lentes oscuros. Una iglesia abandonada. Cruces rotas, un lugar que muchos podrían decir que fue abandonado por Dios. Era alto, un hombre adulto fornido que vestía con cuero y una larga gabardina negra, por donde se asomaba una espada en su espalda. Su piel era morena y oscura, con el cabello corto y rapado, y unas lentes negras que ocultaban unos ojos rojos. Con una calma casi siniestra simplemente abrió la puerta, rompiendo la cerradura hecha de bronce con una fuerza que no podía ser humana, y se deslizó hacia adentro de la iglesia. Y ahí estaban. Un grupo de 10 hombres y mujeres. Rodeando un altar. Donde estaba clavada una chica desaparecida de hace unos 3 días. Una joven adolescente que regresó a casa y fue secuestrada, arrebatada de una familia y su hogar. Ahora ahí estaba, clavada de una cruz de madera con heridas abiertas en sus muñecas y cuello, solo usada y dañada para desangrarse hasta la muerte. La mirada de odio del hombre casi podía verse a través de sus gafas oscuras. Me llaman de muchas formas. Cazador. Medio muerto. El maldito andante. Pero esta noche, soy lo último que verán antes de volver al infierno del que escaparon. Uno de los miembros del rito notó su presencia, su mirada de euforía y gozo se volvió de pánico. Es Blade. Un grito de puro miedo alertó a sus demás compañeros, que se dieron vuelta para encararlo. Todos rugieron como animales rabiosos, mostrando unos grandes colmillos. Revelando ser seres sobrenaturales, unos monstruos que la humanidad consideró un mito y sin embargo, eran reales, muy reales. El nombrado como Blade mantenía una expresión de piedra al deslizar su mano dentro de su chaqueta. ¿De dónde sacó una cuchilla pequeña que lanza tan rápido que nadie pudo ver? Perforó limpiamente la cabeza de uno de los vampiros, ni siquiera supo qué sucedió cuando su carne ardió en llamas y solamente quedó un esqueleto calcinado, que a los segundos se volvió meramente polvo en el suelo sucio de la iglesia. El resto de los vampiros, 9 de ellos atacaron de inmediato, buscando vengar a su compañero caída y devorar a quien ha sido la pesadilla de los vampiros durante las últimas décadas. Él era el hombre del saco de lo sobrenatural. Y lo demostró cuando con una gala de letalidad y habilidad increíble. Sacó la espada de su funda, para en un corto de media luna hacer volar la cabeza de los 2 vampiros más cercanos. Cuyos cuerpos se calcinaron a ser cecinas en un instante. Rodeándolos, el resto del grupo buscó rodearlo para emboscarlo. Después de todo, eran más rápidos, más fuertes, más resistentes y letales que cualquier humano podría soñar. Una última, que Blade lo era mucho más. Sacando una mancuernas con cuchillas. Las lanzaron y giraron en un círculo de 360, que rebanaron los cuellos de los 3 vampiros más. Con solo la eliminación de 6 de ellos, los 4 restantes supieron que no nada tenían que hacer. En pánico buscaron huir, saltando varios metros para saltar hacia arriba y trepar por las ventanas. Al menos esa era la idea cuando se escuchaban disparos. Suarauk. El rugido de agonía de un vampiro hizo eco en toda la iglesia, cuando recibió un disparo en su estómago que la derribó al suelo. Se retorció de dolor mientras la plata en su estómago la iba consumiendo hasta solamente quedar polvo. Desde el segundo piso, había una silueta oscura con un rifle. Que con facilidad derribó a los últimos 3 vampiros, que se convirtieron en polvo llevados por el viento frío de la noche. Te estás volviendo lento, viejo. La silueta del techo cayó para aterrizar frente a Blade. Una delgada y adolescente alta, de piel morena y cabello negro largo cuyas puntas tenían tintes morados.
Vestía el mismo tipo de vestimenta blindada y oscura, y unos lentes negros que ocultaban sus ojos rojos. Los mismos ojos que el caminante diurno. Toda hija sacaba rasgos de su padre. Brielle Brooks. Te dije que te quedarás afuera, gruñó con una voz ronca a su hija, que con su rifle apoyado en su hombro, le sonoro y gira a su alrededor. Dices muchas cosas, viejo, le contestó al adentrarse en la iglesia y mirar la cruz donde estaba la chica. Hijos de puta, ¿la sacrificaron? ¿Desde cuándo los vampiros son ahora fanáticos religiosos? No lo hacen. De camino hasta la cruz, con un último corte de su espada, cortó las ataduras que sostenían el cuerpo del adolescente, no la transformaron, no bebieron su sangre, solo la dejaron morir. Algo está mal. Brielle asintió con la cabeza. De acuerdo, ya di aviso a la policía, al menos sus padres no seguirán buscando. Dejando el cuerpo con suavidad sobre el suelo, Vlad miró por sobre su hombro a su hija. Todavía estamos aquí, no hagas nada hasta que yo te lo ordene. De todas formas ya está muerta, un cadáver no hará que sus padres se alegren. La adolescente bajó la mirada por las frías palabras de su padre. No podía ser de otra forma, con todo lo que había pasado y hecho, esta vida no era para gente de corazón blando. Como sea, ¿nos vamos? No, hay algo más aquí, murmuró Vlad al inhalar profundamente el aire. Lo captó, algo en el aire. Algo que lo hizo caminar hasta detrás de la cruz y la estatua de la Virgen. ¿Qué más puede? Las palabras murieron en la boca del adolescente, cuando vio como su padre empujó la estatua y reveló un pasadizo de piedra. Está bien, tienes que aprender a callarte y captar todo lo que pasa. Brielle rodó los ojos. Tomo nota, viejo, lo harás, si quieres seguir viniendo a hacer esto conmigo, dijo con calma, mientras saltaba hacia el túnel, y se fundía en la infinita oscuridad. Lo harás, si quieres seguir viniendo a hacer esto conmigo, imitó la chica, haciendo su voz más grave como la de su padre. Vaya fin de semana de padre e hija. Dicho eso, saltó hacia el túnel también. El Cairo, Egipto. Hay noches en que la luna no alumbra, solo observa. Y esta noche, está sangrando. Oscuridad, no la simple ausencia de luz, sino una oscuridad que pesa. Que respira. Que susurra nombres olvidados en lenguas que jamás debieron pronunciarse. El aire en el Cairo se ha vuelto denso, irrespirable. Los perros no ladran. Los relojes se detuvieron. Las estrellas titilan como si algo las acechara desde el vacío. Desde las sombras de un antiguo templo derruido, entre pilares cubiertos de polvo y maldiciones milenarias, algo iba a suceder. Y solo había una persona que podía evitarlo. O más bien tres. Mark Spector. Steven Grant. Jake Lockley. Uno solo. Ninguno. La era Moon Knight. Saltando encima de unos edificios, se movió entre la agitada acuidad. La gente que lo viera pasar se asustarían al verlo pasar por encima de ellos, como si fuera un espectro. Un manto blanco que lo envolvía, una armadura semejante que vendas alrededor de su cuerpo y en su pecho en un símbolo de metal, una media luna. Sus ojos se abren de golpe, mostrando ser completamente blancos. No hay paz en su respiración, porque sabía que en esta noche no tendría un descanso. Aterrizando en la cima de unas ruinas de lo que alguna vez pudo ser un viejo templo, que adoraba a alguna deidad ya olvidada. El caballero Luna miró hacia su lado, justo donde apareció algo. Un ser demacrado y extraño, como un esqueleto envuelto en mantos viejos y polvorientos. Además de que por alguna razón tenía una cabeza esquelética de pájaro y un cetro de rojo, con la forma de una luna creciendo en la punta. Un ser que solo él podía ver. Han profanado las puertas del que nunca debieron de ser abiertas, el alma del mundo está en peligro, advirtió con seriedad Khonsu. El dios egipto de la luna y los viajeros nocturnos. Eso pasa cada fin de semana, murmuró con amargura Mark, que como siempre tenía que ir a donde sea que Khonsu lo ordene. No lo sé, Mark, suena muy serio, puede ser de verdad importante. Su voz se volvió más suave y comprensiva, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Eres demasiado crédulo, Steven gruñó al mirar hacia abajo y saltar. No era la primera vez que discutía consigo mismo. Tal vez en su mente fragmentada y colapsada. Steven era el único bueno que tenía. Mark y Steven se habían resignado a ser los avatares de Khonsu. Que siempre los mandaba a hacer el trabajo sucio cada vez que había una amenaza sobrenatural que ponía en peligro la humanidad, con métodos más que cuestionables. No eran más que los matones de un dios mezquino y paranoico. ¿Qué esperas? ¿Solo vas a esperar mientras la ciudad es devorada por lo que ni los dioses se atreven a nombrar? Muévanse de una vez. Resignados por la orden, Moon Knight saltó desde la cima de la torre y aterrorizó frente a las puertas del templo, donde se adentró para saber qué era lo que estaba poniendo tan alterado al cabeza de pájaro. ¿Y esa cosa qué es?
gritó Steven cuando vieron como una manada de chacales zombificados estaban alrededor de una roca de sacrificio. Donde había una chica sangrando, ¿qué importa?, murmuró Mark, que con furia se arremetió. Dando un gran salto se elevó en el aire y lanzó varias de sus cuchillas de media luna. Que cortaron a los monstruos infernales, cayendo encima de uno le aplastó la cabeza en un charco de sangre negruzca. Su capa se volvió un domo que lo protegió de un ataque desde atrás, el chacal fue atrapado por la capa blanca que lo cegó y dejó vulnerable para el puño del justiciero. Con su puño lo atravesó de lado a lado, arrancándole su corazón. Un silencio sepulcral se formó en el templo. En que el Mark agitó su mano derecha cubierta de sangre y notó como los chacales zombificados desaparecían en polvo. Siempre lo sobrenatural desaparece para no dejar rastro. Oh no, vi su foto en el periódico, lleva 3 días desaparecido, se lamentó Steven, que se acercó al cuerpo de la chica, que desgraciadamente ya estaban sin vida. Rasgando su capa, usó un pedazo para cubrir su cuerpo. Hay que llamar a la policía, hay gente buscándola, alguien lo encontrará, en alguna exploración arqueológica que pasarán semana, hasta meses. No me jodas Steven, tengo mejores cosas que hacer que llevar un cadáver a cuestas. No seas un imbécil. Tiene familia. Pues que ellos los busquen, ya acabamos aquí, quiero ir a un bar, gruñó Mac, que se quiso retirar, hasta que su cuerpo se tensó y detuvo en seco. Steven, no hagas eso, si quieres lloriquear y fingir ser un héroe hazlo de día, en la noche. Yo digo que hacer esas frías palabras hicieron que su cuerpo se relajara y a la vez un silencio desolara su mente, la ley del hielo. Bien. ¿Qué me importa? Eres de los avatares más locos que he tenido. Mark puso los ojos en blanco por esas palabras, de parte de Konsu, que estaba junto a la piedra del sacrificio. Hablo conmigo mismo y el esqueleto de puto pájaro. No esperes cordura de mí. Ahora cumple con tu capricho, me largo. ¿Y quién dice que ha terminado? La deidad de la luna tocó su cetro contra el suelo y la roca del sacrificio se movió, revelando que abajo había túnel a una oscuridad infinita. Claro, un túnel siniestro, ¿por qué no? Con pesar de Mark solo pudo ponerse su capucha de Monknick de nuevo y bajar por ahí. Santa Fe, Nuevo México. La lluvia cae como si el cielo llorara. Una vieja iglesia, ennegrecida por el fuego del tiempo, se alza en medio de un barrio muerto. Sus puertas están atrancadas, sus vitrales rotos. Un lugar que alguna vez fue sagrado, ahora corrompido por la sangre y el pecado. 2 armados mafiosos vigilan desde las escaleras de la entrada. Ninguno de los dos decía una sola palabra, solamente estaban callados y de pie con la mirada distante. Ambos se quedaron así en la oscuridad de la noche, hasta que un silenciador escupe fuego desde un tejado. El primero cae, un agujero en el cráneo. El segundo apenas se gira. Demasiado tarde. Una bala le reventó el pecho. Desde el techo bajó una silueta, que por los relámpagos de la tormenta iluminaron su figura, mostrando una gran calavera blanca pintada en su chaleco blindado. De Punisher, Frank Castle, letal como pocos en el planeta. Sin medir una palabra, solo cae desde el techo y empezó a caminar hacia la iglesia. Donde se encontraron los restos de una banda de narcos, que había estado cazando el último mes. Con discreción forzó la entrada y se infiltró sentir de la iglesia. El lugar está iluminado por velas y lámparas sucias. El altar está cubierto con paquetes de drogas, armas y fajos de billetes. Hay 6 hombres adentro, liderados por el toro, un capo viejo con crucifijo de oro y pistola en la cintura. Frank fue silencioso, al caminar entre las sombras con su mano agarrando con firmeza su arma. Durante los 3 últimos días escucho cosas extrañas de esta banda, de cómo habían tenido un cambio drástico en su forma de operar. Ya no vendían, ya no compraban mercancía, todo lo que hicieron fue encerrarse haciendo una última cosa, que para el castigador fue la firma de su condena. El secuestro de una adolescente. Esa misma estaba adolescente atada en un poste, como una ofrenda de sacrificio en medio de la iglesia, inmóvil y desagradada. El odio se encendió en la mirada del ex soldado, que dejó de lado cualquier intento de discreción, salió de entre las sombras con una escopeta recortada. Una que carga y disparo. Todo se tiñe de sangre y fuego. 2 mafiosos vuelan contra las columnas. Uno intenta atacarlo como si fuera un animal rabioso. Le voló la cabeza completa. Solo quedan el toro y su guardaespaldas. Que lejos de desenfundar sus armas, solo se dio la vuelta para mirar al intruso. La expresión de Castle era de duda al ver unos ojos rojos y marcas extrañas en sus frentes. De todas las cosas que vio hacer entre los grupos / tribus de narcos, no vio algo así antes. Él viene, el mundo será suyo, fueron las palabras graves del jefe de la mafia, que junto con su guardaespaldas
Se lanzaron contra el intruso como si fueran perros rabiosos. No estarás para recibirlo, respondió con frialdad Frank, que no dudó volarles la cabeza de la misma forma que lo hizo con los demás. Algo estaba tremendamente mal. La iglesia fue usada como escondite por este grupo narco. Había armas de alto calibre y de última generación a la vista. Millones de dólares en la cocaína más pura y efectivo tirado como si fuera solo papel inútil. Y estos sujetos solo se quedaron viendo como una chica se desangraba, como si fuera una secta satánica. La duda carcomía al ex soldado, que recargó su arma, cuando notó que detrás del poste donde estaba la adolescente fallecida, había un túnel. La furia que hervía su sangre hizo que toda duda se disipara. Tomó todas las armas que pudo cargar, para saltar hacia el túnel, donde se perdió en la infinita oscuridad. ¿Por qué tiene que ser una iglesia abandonada? Naruto se quedó fuera de la puerta de una iglesia abandonada pequeña y espeluznantemente a las afueras de Nueva York. Estaba en la misión de la búsqueda de una adolescente perdida y toda la información que pudo recolectar, lo llevó hasta aquí. No es que tenga miedo, dijo como si fuera que alguien lo estaba viendo. Y que de pronto el cielo retumbará por un trueno, seguido de una lluvia repentina, solo hizo del escenario más escalofriante. Me lleva, es como si alguien hiciera esto a propósito, se quejó mirando fijamente la puerta. Ya resignado a tocar la puerta, de inmediato se sintió idiota. Era obvio que no habría nadie aquí. Hola. La puerta estaba abierta, y de todas las personas que pensaron que podían abrir. No espero que sea una joven monja. Una linda monja de encantadores ojos chocolate. ¿Y qué clase de hábito hacía resaltar tanto la figura de una mujer? Sacudiendo la cabeza ante esos pensamientos, sonriendo apenado, hola, disculpa, pensé que el lugar estaba abandonado, oh cielos. Pasa, vas a pescar un resfrío afuera, ofreció rápidamente al verlo bajo al lluvia. Siento invitado a pasar. Naruto fue tomado por sorpresa al encontrarse con una iglesia impecable y brillante. Donde vio a decenas de monjas moviéndose de un lado a otro. Cánticos. Sonrisas. Y pureza. Acá hay algo raro, murmuró para sí mismo. Todo parecía demasiado perfecto. Se supone que esta era una iglesia abandonada. ¿Le puedo ofrecer una taza de chocolate, buen señor? ¿Sí? Todos esos pensamientos de sospechas se fueron cuando una linda monja le ofreció una taza de chocolate caliente. Vaya, es un lugar muy bonito, pero se veía abandonado desde afuera. Ya saben lo que dicen, no importa cómo se vea el exterior, sino como si el interior, y en este caso aplica para nuestro hogar, explicó mientras le tomaba de la mano y lo llevaba hasta el púlpito de su iglesia, donde varias de sus hermanas rezaban alrededor de una estatua. Ya veo. Cuando estaba a punto de dar un sorbo de la taza de chocolate, de inmediato su rostro de torsión en asco ante un olor nauseabundo. Discretamente dejó la taza de lado y abrió su chaqueta, para sacar un afiche de "Se busca, estoy buscando a esta chica". Brisa Uedero. La expresión de la monja se iluminó en una sonrisa, una que se supone que tenía que ser brillante y pura, estaba lejos de serlo. Su alma ahora arde en el infierno. ¿Qué? La expresión de Naruto cambió en un giro de 180, enojada retomó el afiche para sí mismo. ¿Qué dijiste? Que su alma arde en el infierno, todo sea para un gran propósito, ¿no es eso maravilloso? La realidad se rompió. Toda y brillo se fue, para dar lugar a una sociedad de inmundicia malvada que sofocaría a cualquiera. Siendo un reflejo de lo que era afuera, un lugar abandonado y sucio. El shinobi reacciona sacando un kunai, que de la clavo en el pecho de la monja e intenta saltarle encima. Para su shock, el arma pasó de largo, como si ella no existiera, y ahí le dio cuenta. De que lo se estaba enfrentando no era nada a lo que se haya enfrentado antes. Espectros. Es una puta broma. Gritó tan incrédulo como asustado Naruto, saltó justo a tiempo para evitar al fantasma de la monja. Ella había cambiado al igual que el resto de las monjas. Esa belleza se fue para dar lugar a un aspecto tosco y horrible, como si su carne hubiera sido quemada. Y el brillo rojo en sus ojos tampoco era buena señal. La monja apareció frente a Naruto, bloqueando su salida hacia la ventana. No irás a ninguna parte de mi niño, vas a ser testigo de algo increíble, dijo, acercándose y no dándole importancia a las armas que atravesaban su cuerpo. Dile a quién le importa. Le gritó Naruto, que saltó de nuevo cuando casi uno de los espectros lo atrapa desde atrás. Tuvo que moverte por toda la iglesia, evitando el contacto contra seres que no podían tocar. La gran pregunta era: ¿cómo enfrentas algo que no puedes tocar? Había visto suficientes películas de terror con sus novias para saber qué hacer. Destruye lo que los ataca al mundo terrestre. Hubo un grito colectivo de agonía de parte de los espectros, cuando el shinobi lanzó un kunai con una etiqueta explosiva.
que voló una cuarta parte de la iglesia y las llamas se extendieron. ¿Qué les pareció eso? Sonriendo él sacó varios kunais más, con intenciones de volar todo el lugar en pedazos. Al menos eso quiso cuando de pronto un espectro se hundió en su pecho, ¿eh? Se quedó rígido un rato. Los espectros volaban a su alrededor celebrando la posesión de su víctima. La celebración fue breve cuando, como si fuera escupida, el espectro salió fuera del cuerpo del adolescente, llegándose a escuchar el rugido de un animal que no solo la expulsó. El alma del ente malvado ardió en llamas, largos segundos de agonía hasta que desapareció. Oh, Naruto tuvo un escalofrío que sacudió hasta sus huesos, no había esperado algo así, gracias Kibi agradeció con sinceridad, al parecer era inmune a la posición de fantasmas. Te vamos a matar. Wow. Tiempo fuera. Esperen. Gritó el adolescente que se quedó contra la puerta, rodeando de todos los fantasmas, que cuando estaban a punto de atacarlo. Se escuchó el rugido de una motocicleta. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar, y la puerta de la iglesia se abrió de golpe, dejando entrar un viento infernal. Los espectros, al instante, se volvieron hacia la entrada. Un rugido inconfundible, como el crujir de cadenas rotas, reverberó por todo el edificio. Naruto por reflejo se lanza hacia un lado, ocultándose detrás de unos los pilares, de donde pudo ver al recién llegado. Una motocicleta en llamas, y funcionaba como si no lo estuviera. Además de tener una apariencia sacada de los carteles más duros de las bandas de rock. El conductor de esa máquina era un espectro vestido como motociclista y con su cabeza siendo una calavera que ardía en llamas. Su imponente figura bajó de la motocicleta y pasó del umbral de la puerta con pasos firmes, cada uno resonando como un trueno en el silencio mortal. Su motocicleta rugió, su motor como el gruñido de un demonio, y a medida que se acercaba, una ola de calor infernal envolvía el aire. Se dice que los fantasmas no conocían el miedo. Las caras de las monjas espectrales solo reflejaban miedo y pánico. Temblando y quietas, hasta que finalmente una de ellas pudo escupir dos palabras. Ghost Rider. El aire se volvió denso con el olor a azufre y el calor del fuego. Los espectros comenzaron a retroceder, pero no podían huir. Con un rugido demoníaco, Ghost Rider se detuvo en el centro de la iglesia. La motocicleta, bañada en fuego, se detuvo con un chirrido abrasador. Los gemidos, los lamentos, las voces de las almas que fueron víctimas y victimarios de la iglesia. Tantas voces y ruido que volverían loco a cualquier mortal. Cállense. Fue el grito poderoso del Ghost Rider, su voz retumbando con la furia del infierno. Con un movimiento rápido, levantó su cadena llamante que estaba alrededor de su chaqueta, y el suelo vibró bajo el peso de la energía cósmica que liberaba. Los espectros lanzaron gritos de terror, intentando formarse para atacar, pero antes de que pudieran moverse, las cadenas volaron, cortando el aire como látigos encendidos. Cada golpe que recibían los espectros era como un destello de furia celestial, desterrándolos hacia las sombras de donde habían venido. Naruto, que había estado paralizado por el miedo, ahora miraba con los ojos desorbitados mientras los espectros eran arrastrados y destruidos por la fuerza imparable de Ghost Rider. Los ecos de la batalla reverberaban a través de las paredes de la iglesia, pero la figura de los motoristas permanecía tranquila, imponente, en medio del caos. Al final, la última sombra desapareció con un estallido infernal, y el fuego se extinguió en la iglesia, dejando solo el eco del silencio. Wow, el adolescente salió de su escondite y caminó a paso lento, hasta que una gran sonrisa de forma en su rostro, eso fue increíble. Dando un salto de alegría por ver a los fantasmas irse, corrió hacia el tipo más genio que vio en su corta vida, es lo más loco que vi. Tú solo llegaste, sacaste las cadenas y los fush. Los derrotaste. Ghost Rider se mantenía indiferente, solo mirando al adolescente que saltaba a su alrededor. Naruto se quedó quieto cuando fue apuntado por el dedo huesudo del esqueleto en llamas. No supo qué era, pero cuando miró los ojos huecos y llameantes del cráneo del motociclista, sentí como si su vida estuviera pasando ante sus ojos. Luego de un breve silencio, Ghost Rider habló de nuevo, inocente. Ladeando la cabeza por esa palabra, se rascó la cabeza confundida, sí, supongo, no diría que soy un santo, pero, ¿quién lo es? El espectro en llamas no respondió a eso, solo pasó de largo y le dio una última advertencia, escapa. El infierno nunca olvida, el cuerpo de la adolescente desaparecida estaba tendida en el suelo, una muestra de que el lugar había sido manchado con magia negra e infernal. Un alma inocente, condenada por alguien que conocía demasiado bien. Los ojos inexistentes del Ghost Rider bien podrían arder con odio, al ver un alma inocente ser usada así. El infierno.
Más dudas se generaron en la cabeza del shinobi. ¿Estas cosas vienen del infierno? O sea, fuego, demonios y todo eso. No podría saber mucho de esas cosas, lo más cercano fue a veces las cosas que le decían Kitty y Rode. Además de las películas, no eran mejores guías para situaciones como estas. Sin embargo, con solo ver el cuerpo de la chica, sabía que esto iba más allá de lo que podía imaginar. Por Dios, no hay Dios a donde voy, respondió Ghost Rider al lanzar su cadena y romper la estatua en el púlpito, donde mostrar que debajo había un túnel, por donde bajo. Naruto se quedó un momento solo parado en medio de la iglesia. Hasta que en una decisión impulsiva característica de él, corrió y se lanzó al túnel. Cayendo a la infinita oscuridad.